Hola, buenas, mi nombre es Nahuel Riveros, soy alumno de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la carrera de licenciatura en Sistema de Información, de la materia Seminario de Integración, a cargo del profesor licenciado Cristian Fernando Cercuán. El grupo está compuesto por Mencia Adamis Oscar, Riveros Edgardo Nahuel y Valdés Tomás Agustín. En esta parte del trabajo a mí me toca explicar sobre el diagrama caso de uso y el diagrama de clase, para qué se utilizan estos diagramas y cómo es su creación y explicar cómo se relacionan entre sí, ya sean las entidades o los casos de uso. Primero voy a comenzar explicando lo que sería el diagrama de caso de uso, que en lo que lo podemos definir como un lenguaje de modelado unificado con la que se representan procesos empresariales, así como sistemas y procesos de programas orientados a objetos. Por lo tanto, un OML no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de modelado. También podemos decir que es un método estandarizado para la representación de sistemas planificados o ya existentes. Bueno, en el diagrama caso de uso, las funciones del sistema en cuestión se representan desde el punto de vista del usuario, a lo que le llamaremos actor, que se lo representa con una personita. Este actor no tiene que ser necesariamente un usuario humano, sino que el rol también puede atribuirse a un sistema externo que accede a otro sistema. De este modo, el diagrama de caso de uso muestra la relación entre un actor y sus requisitos o expectativas del sistema. Es decir, lo que el actor, esa personita, va a hacer en el sistema o los pasos necesarios que tiene que cumplir ese actor para realizar una acción, siempre siguiendo un orden lógico. Bueno, ahora tenemos los elementos y estructuras del caso de uso, el diagrama de caso de uso, los cuales son tres. El actor, que como dije anteriormente, se lo representa como una persona o como un sistema. Se lo dibuja como una figura humana esquemática. Luego tenemos el sistema, que es al que se refiere el caso, que tiene una forma de rectángulo y que lleva el nombre del sistema o el caso en concreto que se está analizando. Luego tenemos el caso de uso, que se muestran con elipses, que se suele incluir texto describiendo brevemente los procesos que va pasando durante el sistema. Luego tenemos las asociaciones, que desde los actores hacia los casos de uso, que serían las elipses, lo representan con una línea continua. Y luego tenemos la asociación entre casos de uso, que serían entre las elipses. Esta puede ser con un include o extend. En el caso del include, podemos decir que estamos diciendo que el primer caso incluye al segundo. Es decir, que el segundo caso no va a ocurrir si es que no pasó por el primero. Luego tenemos lo que sería el extend, que también podemos ver desde la perspectiva del usuario a los dos flujos como si fueran uno solo. Y en cierto escenario, el caso de uso base no podrá cumplir su objetivo si no se ejecuta la extensión. Es decir, que el usuario, al llegar a cierto punto, va a tener dos opciones: si realiza una tarea o la finaliza. O sea, si realiza una tarea u otra. Ya es opcional. Aquí tenemos la explicación del diagrama hecho. En este caso, en el rectángulo, nosotros podemos ver al sistema, que en este caso es el carrito de compra. Nuestro actor, que va a ser un cliente que va a interactuar con nuestro sistema.
y las elipses, que van a ser los casos de uso. Por ejemplo, acá tenemos algunos, como por ejemplo compra de producto, buscar producto, iniciar usuario, registrar el usuario, controlar su pedido y realizar un pedido. Todas estas acciones son lo que puede realizar el cliente, pero para realizar ciertas opciones antes se deben cumplir otras. Por ejemplo, si iniciar usuario, podemos ver una flecha con un include que para comprar un pedido primero se necesita iniciar sesión, o sea, iniciar como usuario. Se tiene que loguear, luego tiene que validar sus claves, su contraseña, sus datos personales para realizar la compra y seleccionar producto. O sea que para buscar un producto se necesita seleccionar un producto antes. Y para realizar la compra también se necesita de seleccionar los productos. Sin estos pasos previos no se puede realizar una compra. Una vez que llegamos a la hora de realizar una compra, el usuario tiene dos opciones que se lo representa por el medio del extend, que es rechazar la compra, o sea, no realizar nada, no llevar a cabo la compra, o realizar la compra y recibir un comprobante. Luego tenemos dos opciones, o mejor dicho, dos caminos: que al aceptar la compra se ocurra que se imprima el comprobante y a la misma vez se actualice la existencia del stock dentro del sistema. Esto es la representación de un carrito de compra mediante el diagrama de caso de uso. Luego pasamos a lo que es el diagrama de clases, que el diagrama de clase es uno de los diagramas incluido también en UML. Este diagrama es puramente orientado al modelo de la programación orientada a objeto, ya que define las clases que se van a utilizar cuando se pase a la fase de construcción del sistema. El diagrama UML de clases, o sea, el diagrama de clases, está formado por dos elementos: las clases y las relaciones e interfaces. Acá podemos ver la anotación de una clase, que se lo representa en un rectángulo, donde tenemos el nombre de la clase, que ponemos el nombre que más se adecue a nuestro objeto que vamos a programar, sus atributos y funciones. Bueno, estos atributos lo podemos definir como la característica que va a tener esta clase. Por ejemplo, si esta es una clase de, por ejemplo, animal, puede tener distintos atributos como nombre, color, tamaño, etcétera. Y funciones son las acciones que va a poder realizar esta clase. Por ejemplo, si es un animal, puede saltar, comer o dormir. Estos atributos o claves pueden ser, las características más comunes son que sean pública, privada o protegida. Pública se refiere que esta clase o este atributo se puede acceder de cualquier lugar de la aplicación. Privada, que representa que se puede acceder al atributo o función únicamente de la misma clase. Y protegida representa que el atributo o función puede ser accedida únicamente de la misma clase o desde la clase que se hereden de ella, o sea, clases derivadas. Acá tenemos los tipos de relaciones cuando hablamos del diagrama de clases, la cual es la asociación, agregación, composición, dependencia y herencia. La asociación se representa con una línea simple, continua, que se unen las clases, la cual une las clases en las que están incluidas en la asociación. La agregación es una representación jerárquica que indica a un objeto y a las partes que componen de ese objeto. Es decir, si por ejemplo tenemos una mesa, tenemos la pata, la tabla de madera, que esos elementos, esas partes componen del objeto.
Luego tenemos lo que sería la composición, que es similar a la agregación, pero acá tenemos en cuenta que una clase no puede existir sin la otra. Por ejemplo, no puede existir un vuelo, una clase vuelo, si no hay pasajeros. Luego tenemos lo que es la dependencia, que se utiliza este tipo de relación para representar que una clase requiere de otra para ofrecer sus funcionalidades. Y por último tenemos la herencia, que es una relación muy común en el diagrama de clases, ya que este tipo de relaciones permite que una clase